Lección 1. ¿Has dormido bien? Buenos días, Anna. ¿Has dormido bien? Sí, he tenido un sueño reparador. ¿Qué hay de ti? Dormí como un bebé. ¿Cuál es el plan para hoy? Vamos a dar un paseo primero. Después de eso, ¿desayunaremos juntos? Suena perfecto. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué tal un poco de cereal y fruta? Eso suena sano. También prepararé té. Genial. Pondré la mesa mientras preparas el desayuno. Gracias, Anna. Formamos un gran equipo, ¿no? Sí, lo tenemos. Disfrutemos de nuestra comida y que tengamos un maravilloso día por delante. Lección 2. El peso de nuestro equipaje. Hola, Anna. Acabo de recibir un correo electrónico de la aerolínea. Nos preguntan por el peso de nuestro equipaje. ¿Está dentro de los límites? Hola John. Déjame comprobar. Pesaré nuestras maletas y veré si estamos dentro de los límites permitidos. Sería estupendo. Es importante asegurarnos de cumplir con los requisitos de la aerolínea. Nuestras maletas están dentro de los límites de peso, John. Estamos listos para irnos. Es un alivio. No queremos sorpresas ni cargos adicionales en el aeropuerto. Absolutamente. Siempre es mejor comprobarlo y evitar problemas de última hora. Gracias por encargarte, Anna. Su atención a los detalles es muy apreciada. No hay problema, John. Quiero asegurarme de que nuestros preparativos de viaje se realicen sin problemas. Es un esfuerzo de equipo y me alegro de que estemos al tanto de todo. Tendremos un viaje sin estrés. Definitivamente, John. Disfrutemos de nuestro viaje sin preocupaciones relacionadas con el equipaje. Estoy de acuerdo, Anna. Gracias de nuevo por encargarte de esto. Me siento más preparado ahora. De nada, John. Estoy aquí para ayudar. Hagamos un viaje fantástico. Por supuesto, Anna. Lo espero con ansias. Lección 3. He estado pensando en nuestro viaje a Italia. Hola, Anna. He estado pensando en nuestro viaje a Italia. Tenemos que encontrar un lugar cómodo y bien ubicado para hospedarnos. Es una gran idea, John. La ubicación es importante para acceder fácilmente a las atracciones. Definitivamente. Busquemos alojamientos cerca del centro de la ciudad. Buen plan. También debemos considerar las comodidades y el rango de precios. De acuerdo. Queremos que sea cómodo sin arruinarse. También sería bueno tener algunas recomendaciones locales. Absolutamente. Podemos preguntar a amigos o consultar reseñas en línea. Comencemos nuestra búsqueda y comparemos opciones. Parece un plan, Anna. Estoy emocionada por nuestro viaje a Italia. Yo también, John. Va a ser una experiencia memorable. Me alegro de que planifiquemos juntos. Busquemos el lugar perfecto para quedarnos. Estoy seguro de que encontraremos un buen alojamiento. Vamos a empezar. Lección 4. He estado usando una nueva técnica de productividad. Hola, Anna. He estado usando una nueva técnica de productividad y es realmente efectiva. Es interesante, John. ¿Qué técnica es? Se llama técnica Pomodoro. Trabajas durante 25 minutos y luego te tomas un descanso de 5 minutos. Parece una buena forma de concentrarse. Lo intentaré.
Genial. Ayuda a gestionar el tiempo y evita el agotamiento. Me vendría bien. Gracias por compartir la técnica, John. De nada, Anna. Déjame saber cómo funciona para ti. Lo haré. Vale la pena intentarlo para aumentar la productividad. Absolutamente. Buena suerte, Anna. Creo que te resultará útil. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. No hay problema, Anna. Apoyémonos unos a otros en nuestras metas. De acuerdo. Formamos un gran equipo. Gracias de nuevo, John. Cuando quieras, Anna. Que tengas un día productivo. Tú también, John. Aprovechemos nuestro tiempo al máximo. Lección 5. ¿Cómo sueles desplazarte al trabajo? Hola, Anna. ¿Cómo sueles desplazarte al trabajo? Tomo el autobús o la bicicleta. Es práctico y ecológico. Eso es genial. He estado pensando en cambiar mi método de transporte. Deberías intentarlo. Es muy eficaz. Yo también lo creo. Empezaré a ir al trabajo en bicicleta a partir de mañana. Eso es impresionante, John. Es una opción saludable y rentable. Tengo ganas de intentarlo. Gracias por la sugerencia, Anna. De nada, John. Hazme saber cómo te va. Lo haré, Anna. Agradezco tu consejo. No hay problema, John. Disfruta de tu paseo en bicicleta. Gracias, Anna. Nos vemos más tarde. Lección 6. Quería hablar sobre cómo ayudar a los demás. Hola, Anna. Quería hablar sobre cómo ayudar a los demás. Hola, John. Sí, es increíblemente importante echar una mano a los necesitados. Estoy totalmente de acuerdo. Apoyar a los demás puede marcar una diferencia significativa en sus vidas. No se trata solo del impacto que tenemos en ellos, sino también de cómo nos hace sentir. Exactamente. Ayudar a los demás nos hace sentir bien y nos da un sentido de propósito y satisfacción. Es una situación en la que todos ganan, tanto para la persona que recibe la ayuda como para la que la proporciona. Absolutamente. Es sorprendente cómo pequeños actos de bondad pueden crear un efecto dominó positivo. Ya sea que se trate de ser voluntario, donar o simplemente estar ahí para alguien, todos los esfuerzos cuentan. Y no tienen por qué ser grandes gestos. Incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto. Eso es cierto. A veces, un oído atento o una palabra amable pueden marcar la diferencia. Sigamos buscando oportunidades para ayudar a los demás y lograr un impacto positivo. Estoy de acuerdo, John. Juntos, podemos crear un mundo más compasivo y solidario. Ese es el objetivo, Anna. Hagamos la diferencia, un acto de bondad a la vez. Estoy contigo, John. Es un viaje increíble para marcar la diferencia y difundir positividad. Gracias por compartir este valor, Anna. Sigamos ayudando y retribuyendo. De nada, John. Es un placer tener esta conversación con usted. Hola, Lección Anna. 7. Me preocupa Quería no hablar tener contigo suficiente sobre dinero algo. en el futuro. Me preocupa no tener suficiente dinero en el futuro. Oh, lo entiendo, John. Es importante planificar con antelación. Exactamente. ¿Cómo gestionas normalmente tus finanzas? Intento ahorrar dinero y vivir dentro de mis posibilidades.
Eso es inteligente. ¿Tienes algún consejo o sugerencia? Una cosa que hago es llevar un registro de mis gastos y establecer un presupuesto. Eso suena útil. Debería empezar a hacer eso también. También es una buena idea tener un fondo de emergencia. Ya veo, empezaré a ahorrar para gastos inesperados. Genial. Los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia. Agradezco tu consejo, Anna. Alivia mis preocupaciones. De nada, John. Podemos apoyarnos unos a otros. Absolutamente. Trabajemos por un futuro financiero seguro. Estoy contigo, John. Tenemos esto. Gracias, Anna. Juntos, estaremos preparados. No hay problema, John. Lo abordaremos juntos. Lección 8. ¿Cómo fue tu último trabajo? ¿Te enfrentaste a algún desafío? Hola, Anna. ¿Cómo está tu último trabajo? ¿Te enfrentaste a algún desafío? Hola, John. Sí, tenía muchos proyectos y plazos ajustados. Eso suena exigente. ¿Cómo lo manejaste? Priorizaba las tareas y me mantenía organizada. Me ayudó a gestionar la carga de trabajo. Eso es impresionante. ¿Te enfrentaste a algún desafío específico? Cumplir con los plazos y mantener la calidad a veces era difícil. Me lo imagino. Requiere una gestión cuidadosa del tiempo. Exactamente. También tuve que adaptarme a los cambios de prioridades y a la multitarea. Parece que lo manejaste bien. ¿Alguna lección aprendida? La comunicación y el trabajo en equipo fueron cruciales para el éxito. Son habilidades valiosas. ¿Cómo te sientes al respecto ahora? Me siento realizada y orgullosa de mis logros. Deberías Gracias, estarlo. John. No es Fue una fácil manejar experiencia estos de desafíos. aprendizaje valiosa. De nada, Anna. Me alegro de que hayas crecido gracias a ello. Yo también, John. Me formó tanto personal como profesionalmente. Es estupendo oír eso. Admiro tu resiliencia, Anna. Gracias, John. Afrontemos juntos nuevos desafíos. Por supuesto, Anna. Formamos un equipo fuerte. Lección 9. ¿Cuándo estás disponible para ir? Hola, Anna. ¿Cuándo estás disponible para ir? Tengo cierta flexibilidad, pero prefiero los fines de semana. Hola, John. Los fines de semana también me van bien. ¿Qué día es mejor? El sábado sería ideal para mí. ¿Qué hay de ti? El sábado también me funciona. ¿Nos vemos por la mañana? Mañana suena bien. ¿A qué hora te gustaría quedar? ¿Qué tal a las 10 de la mañana? Eso debería darnos tiempo suficiente. Perfecto. Entonces, planeemos reunirnos a las 10 de la mañana del sábado. Parece un plan, John. Lo espero con ansias. Yo también, Anna. Va a ser un día divertido. En efecto. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos. Absolutamente. Nos vemos el sábado por la mañana, Anna. Nos vemos entonces, John. Cuídate hasta entonces. Lección 10. Creo que voy a proceder a reservar mis entradas en línea. Hola, Anna.
He estado pensando en nuestro próximo viaje. Creo que voy a reservar mis billetes en línea. Es una buena idea, John. Es práctico y ahorra tiempo. Sí, reservar online es mucho más fácil. Gracias por tu aportación. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Agradezco tu consejo. Hace que el proceso sea más fluido. No hay problema, John. Estoy aquí para ayudarlo en cualquier momento. Genial. Me aseguraré de conseguir las mejores ofertas para nuestro viaje. Eso suena perfecto. Así podemos ahorrar algo de dinero. Absolutamente. Reservaré mis entradas ahora. Gracias de nuevo, Anna. De nada, John. Que tengas un viaje fantástico. Lo haré. Nos vemos pronto. Lección 11. También debemos llevar protector solar y repelente de insectos. Hola, Anna. Estaba pensando en nuestro próximo viaje al aire libre. También deberíamos llevar protector solar y repelente para insectos, por si acaso. Es una buena idea, John. El protector solar protegerá nuestra piel y el repelente de insectos los mantendrá alejados. Exactamente. Es mejor estar preparado y evitar cualquier molestia. Estoy de acuerdo. Siempre es bueno tener lo esencial a mano. Y El el protector repelente de solar es insectos nos importante ayudará para a prevenir las disfrutar del aire quemaduras libre solares sin y que los nos daños en la molesten los piel. insectos. Definitivamente. Asegurémonos de empacarlos en nuestras maletas. Los añadiré a la lista de cosas para llevar. La seguridad es lo primero. Genial. Es importante cuidarnos mientras nos divertimos. Absolutamente. Queremos que nuestro viaje sea agradable y sin preocupaciones. Me alegro de que estemos de acuerdo. Seamos proactivos y traigamos esos artículos. Estoy de acuerdo, John. Es mejor prevenir que curar. Lección 12. Hoy fui de compras. Hola, Anna. Hoy fui a hacer la compra. Eso es práctico. ¿Qué compraste? Hola, John. Compré frutas, verduras y productos lácteos. Eso suena como una lista de compras sana y equilibrada. Sí, me gusta mantener mis comidas nutritivas y frescas. Es un enfoque estupendo. ¿Qué frutas compraste? Tengo manzanas, plátanos y algunas bayas. MMM. Siempre están deliciosos y llenos de nutrientes. Absolutamente. Y de verduras, compré espinacas, zanahorias y brócoli. Excelentes elecciones. Están repletos de vitaminas y minerales. Gracias, John. Y también compré leche y yogur para productos lácteos. Los productos lácteos son una buena fuente de calcio y proteínas. Eso es correcto. Es importante cuidar nuestro cuerpo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Una alimentación sana es fundamental. En efecto. Se trata de tomar decisiones inteligentes en el supermercado. Bien hecho, Anna. Sigan con el buen trabajo con sus compras saludables. Gracias, John. Haré lo que pueda. Vamos a priorizar nuestro bienestar. Absolutamente. Nuestra salud lo vale. Lección 13. ¿Cómo podemos abordarlos? Hola, Anna. Parece que tenemos algunas áreas de preocupación. ¿Cómo podemos abordarlas? Hola, John.
Podemos empezar por identificar las preocupaciones específicas. Es un buen punto. ¿Cuáles son las principales áreas que debemos abordar? Deberíamos priorizar primero las preocupaciones más apremiantes. De acuerdo. Una vez que los hayamos identificado, podemos intercambiar ideas sobre soluciones. También podemos solicitar el asesoramiento o la orientación de expertos si es necesario. Es una idea inteligente. Obtener una perspectiva externa puede ser útil. La comunicación es clave. Deberíamos hablar abiertamente de nuestras preocupaciones. Absolutamente. Una comunicación clara conducirá a una mejor comprensión. Podemos trabajar juntos para elaborar planes de acción. La colaboración es importante. Podemos apoyarnos en los esfuerzos de los demás. Dar pequeños pasos de manera constante puede conducir a cambios positivos. Estoy de acuerdo, Anna. Seamos proactivos y trabajemos para resolver estas preocupaciones. Lo tenemos, John. Juntos, podemos superar cualquier desafío. Agradezco tu apoyo, Anna. Enfrentémonos a ellos de frente. No hay problema, John. Estamos juntos en esto. Lección 14. Entonces me aseguraré de llegar temprano. Hola, Anna. Acabo de enterarme de que hay una penalización si llegamos tarde a la estación. Entonces me aseguraré de llegar temprano. Hola, John. Es una buena idea. Es importante ser puntual para evitar cargos adicionales. Absolutamente. No quiero pagar multas innecesarias. Siempre es mejor prevenir que curar. Buena decisión, John. Gracias, Anna. Tus consejos siempre son útiles. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarlo. Su orientación me ha salvado de problemas muchas veces. Me alegra oír eso, John. Estoy aquí para ayudar. Te lo agradezco, Anna. Es bueno tener amigos de confianza. La amistad consiste en apoyarse unos a otros, John. Tienes razón, Anna. Estoy agradecido por nuestra amistad. Del mismo modo, John. Sigamos cuidándonos el uno al otro. Definitivamente, Anna. Juntos, podemos superar cualquier desafío. Ese es el espíritu, John. Formamos un gran equipo. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Cuando quieras, John. Estamos juntos en esto. Lección 15. Quería darte las gracias por considerarme para esta oportunidad. Hola, Anna. Quería darte las gracias por considerarme para esta oportunidad. Te lo agradezco mucho. Hola, John. De nada. Creo que eres la persona adecuada para el trabajo. Eso significa mucho para mí, Anna. Estoy entusiasmado con la oportunidad. Me alegra oír eso, John. Creo que lo harás muy bien. Haré lo que pueda. Estoy deseando aceptar el desafío. Ese es el espíritu, John. Confío en tus habilidades. Gracias por creer en mí, Anna. Aumenta mi confianza. Te lo mereces, John. Sé que brillarás. Su apoyo significa mucho para mí. No te defraudaré. Sé que no lo harás, John. Estoy aquí para apoyarte en todo momento. Te lo agradezco, Anna. Me alegro de tenerte de mi lado.
Cuando quieras, John. Aprovechemos al máximo esta oportunidad juntos. Por supuesto, Anna. Estoy agradecido por esta oportunidad. Lección 16. He estado pensando en formas de llegar y aprovechar a nuestro público objetivo. Hola, Anna. He estado pensando en formas de llegar y aprovechar a nuestro público objetivo. Hola, John. Eso suena prometedor. Es importante conectarse con las personas adecuadas. Absolutamente. Necesitamos entender sus necesidades e intereses. Investigar a nuestro público objetivo nos ayudará a adaptar nuestro enfoque. Estoy de acuerdo. Deberíamos recopilar datos y analizar sus preferencias. Una vez que tengamos una mejor comprensión, podemos crear estrategias de marketing específicas. Es un enfoque inteligente. Nos ayudará a llegar a las personas adecuadas de manera efectiva. Podemos utilizar las plataformas de redes sociales para interactuar con nuestra audiencia. Las redes sociales son una herramienta poderosa para crear conexiones y difundir la conciencia. También podemos considerar colaboraciones o asociaciones con personas influyentes. Las colaboraciones pueden ampliar nuestro alcance y presentarnos a nuevas audiencias. No olvidemos la importancia de ofrecer contenido de calidad y valor. Absolutamente. El contenido valioso atraerá y retendrá a nuestro público objetivo. La comunicación y los comentarios continuos nos ayudarán a refinar nuestras estrategias. La retroalimentación es crucial para mejorar. Debemos escuchar y adaptarnos en consecuencia. Estoy entusiasmado con este viaje, John. Sigamos explorando y aprendiendo. Yo también, Anna. Juntos, lograremos un impacto significativo en nuestro público objetivo. Lección 17. Estaba leyendo sobre el comportamiento del consumidor. Hola, Anna. Estaba leyendo sobre el comportamiento de los consumidores. ¿Qué decías sobre las tendencias de compra actuales? Hola, John. Mencionó que los consumidores priorizan cada vez más la sostenibilidad. Eso es interesante. Entonces, ¿las personas son cada vez más conscientes de su impacto ambiental? Sí, exactamente. Prefieren los productos ecológicos y las marcas éticas. Es un cambio positivo. Es importante tener en cuenta el bienestar de nuestro planeta. Absolutamente. El estudio también mencionó el aumento de las compras en línea. Las compras en línea se han vuelto más convenientes y accesibles para muchos. Sí, y destacó la importancia de las experiencias personalizadas. La personalización puede mejorar la satisfacción y la lealtad de los clientes. El estudio también mencionó la influencia de las redes sociales en las decisiones de compra. Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel importante en la configuración de las elecciones de los consumidores. Es interesante ver cómo el comportamiento de los consumidores está en constante evolución. De hecho, comprender estas tendencias puede ayudar a las empresas a adaptarse y prosperar. Absolutamente. Adaptarse a las preferencias de los consumidores es la clave del éxito. Me alegro de que conozcamos estas tendencias. Nos ayudará a tomar decisiones informadas. Definitivamente, John. Mantengámonos actualizados y respondamos al comportamiento de los consumidores. Estoy de acuerdo, Anna. De esa forma, podemos satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas. Lección 18. Estaba pensando que podríamos ir de excursión. Hola, Anna. Estaba pensando que podríamos ir de excursión. ¿Qué opinas? Hola, John. Me parece una gran idea. Estoy dispuesto a hacerlo. Impresionante. El senderismo será una actividad divertida y aventurera.
Estoy de acuerdo. Es una forma estupenda de disfrutar de la naturaleza y hacer algo de ejercicio. Definitivamente. Además, podemos explorar nuevos senderos y hermosos paisajes. Eso es cierto. Será reconfortante estar rodeado de naturaleza. Deberíamos empacar algunos bocadillos y abundante agua para la caminata. Bien pensado, John. Mantenerse hidratado y lleno de energía es importante. También podemos llevar una cámara para capturar las vistas panorámicas. Sí, las fotos nos ayudarán a conservar los recuerdos de nuestra caminata. Comprobemos el pronóstico del tiempo y elijamos un día adecuado. Parece un plan. Deberíamos elegir un día con buen tiempo. Estoy emocionada, Anna. Será una divertida aventura juntos. Yo también, John. Aprovechemos al máximo nuestro viaje de senderismo. Absolutamente. Va a ser una gran experiencia. Lección 19. Acabo de ver una película de ciencia ficción. Hola, Anna. Acabo de ver una película de ciencia ficción y los efectos visuales eran de otro mundo. ¿Lo has visto? Hola, John. No, aún no la he visto. Pero me encantan las películas con efectos visuales increíbles. Definitivamente deberías echarle un vistazo. Era alucinante. Lo añadiré a mi lista de seguimiento. Gracias por la recomendación. De nada. ¿Tienes alguna otra recomendación de películas? Bueno, quizás también deberíamos considerar el género y la historia. Es un buen punto. Los diferentes géneros pueden ofrecer experiencias únicas. Sí, es importante elegir películas que se ajusten a nuestras preferencias. Absolutamente. También debemos tener en cuenta las calificaciones y las reseñas. De acuerdo. Las reseñas pueden darnos una idea de la calidad general. Exploremos varios géneros y descubramos joyas ocultas. Parece un plan. Las noches de cine siempre son divertidas y entretenidas. Estoy deseando que llegue nuestra maratón de películas. Va a ser genial. Yo también, John. A mí me entusiasma ver juntos películas increíbles. Hagamos palomitas y disfrutemos del viaje cinematográfico. Lección 20. ¿Cuánto tiempo crees que debemos planificar? Hola, Anna. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones. ¿Cuánto tiempo crees que debemos planificar? Hola, John. Depende de lo que quieras ver y hacer durante el viaje. Eso es cierto. Debemos considerar las actividades y atracciones que queremos experimentar. Si hay muchos lugares que queremos visitar, te sugiero al menos 2 semanas. 2 semanas suena bien. Nos dará tiempo suficiente para explorar y relajarnos. Podemos dividir nuestro tiempo entre visitas turísticas y actividades de ocio. Parece un plan equilibrado. Podemos tener lo mejor de ambos mundos. También es importante tener cierta flexibilidad en nuestro itinerario. Absolutamente. Deberíamos dejar espacio para aventuras espontáneas. Y no olvides tener en cuenta el tiempo de viaje entre destinos. Buen punto. No queremos sentirnos apurados o agotados. Investiguemos los lugares que queremos visitar y creemos un cronograma aproximado. Buena idea. La preparación es clave para un viaje agradable y bien planificado. Estoy entusiasmado, John. Van a ser unas vacaciones memorables. Yo también, Anna. Me muero de ganas de embarcarme en esta aventura juntos.
Aprovechemos al máximo nuestro tiempo y creemos hermosos recuerdos. Estoy de acuerdo, Anna. Va a ser un viaje increíble. Lección 21. Encontré un auto usado en línea. Hola, Anna. Encontré un auto usado en línea y el precio parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué opinas? Hola John. ¿Por qué dices eso? A mí me parece mucho. Bueno, el precio es significativamente más bajo que el de otros coches del mismo modelo. Es cierto, pero podría deberse a varios factores, como el kilometraje o el estado. Tienes razón. Debería preguntar por el historial y el mantenimiento del coche. Definitivamente. Es importante recopilar la mayor cantidad de información posible. También comprobaré si hay cargos ocultos o costes adicionales. Buena idea. La transparencia es crucial a la hora de realizar una compra. Solo quiero ser cauteloso y asegurarme de que es una inversión confiable. Siempre es aconsejable investigar y tomar una decisión informada. Agradezco tu aportación, Anna. Me ayuda a considerar todos los aspectos. No hay problema, John. Quiero asegurarme de que obtiene el mejor valor por su dinero. Gracias. Tu apoyo significa mucho para mí. Procederé con cautela. De nada, John. Estoy aquí para ayudar. Busquemos el auto perfecto para ti. Estoy agradecido de tenerte a mi lado. Juntos, tomaremos la decisión correcta. Lección 22. ¿Alguna vez te has comprado una camisa nueva tú solo? Hola, Anna. ¿Alguna vez te has comprado una camisa nueva tú solo? Hola, John. Sí, lo he hecho. Puede ser muy emocionante. Eso es genial. Estoy pensando en comprarme una camisa nueva y me vendría bien un consejo. Estaré encantado de ayudarte. ¿Qué buscas en una camisa nueva? Quiero algo elegante y cómodo para el día a día. Tenga en cuenta la tela y el ajuste que se adapte a sus preferencias. Buen punto. Buscaré camisas hechas de materiales transpirables. Presta atención también al color y al patrón. Quiero algo versátil que pueda combinarse con diferentes atuendos. Los colores neutros como el negro, el blanco o el azul son siempre una opción segura. Me parece una buena idea. Simple y fácil de combinar. No olvides probártelo y comprobar la talla antes de comprarlo. Absolutamente. Quiero que me quede bien y se sienta cómodo. Disfruta el proceso, John. Comprar ropa nueva puede ser divertido. De Gracias, nada, John. Anna. Tu Seguro que consejo es encontrarás la valioso. camisa perfecta. Iré a buscar camisas con Felices confianza. compras. Agradezco tu apoyo. Te haré saber lo que encuentre. Lección 23. Me di cuenta de que las diferentes culturas tienen diferentes costumbres y tradiciones. Hola, Anna. Me di cuenta de que las diferentes culturas tienen diferentes costumbres y tradiciones. Un ejemplo es la forma en que las personas se saludan. En algunos lugares, se dan la mano. ¿Hay otras diferencias que te parezcan interesantes? Hola, John. Sí, las costumbres a la hora de comer pueden variar de una cultura a otra. Eso es cierto. He notado que algunas culturas usan palillos mientras que otras usan tenedores y cuchillos. Absolutamente. Es fascinante cómo se utilizan los diferentes utensilios para comer. También he oído que en algunas culturas es de buena educación eructar después de una comida como señal de satisfacción. Sí, en ciertas culturas, se considera un cumplido para el chef.
Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. En mi cultura, eructar suele considerarse de mala educación. Simplemente muestra cómo las costumbres pueden diferir y tener diferentes significados. En efecto. Es importante conocer y respetar estas diferencias culturales. Absolutamente. Puede conducir a una mayor comprensión y apreciación de otras tradiciones. Me parece fascinante aprender sobre estas costumbres de todo el mundo. Yo también, John. Abre nuestras mentes a diferentes formas de vivir e interactuar. Sigamos explorando y abrazando la diversidad de las culturas del mundo. Parece un plan, John. Es un maravilloso viaje de descubrimiento. Lección 24. Tengo que hacer algunos recados hoy. ¿Hay un banco cerca? Hola Anna. Hoy tengo que hacer algunos recados. ¿Hay un banco cerca? Sí, hay un banco a la vuelta de la esquina. Eso es práctico. Gracias por hacérmelo saber. De nada, John. ¿Necesitas ayuda con algo más? De hecho, también tengo que coger un tren más tarde. ¿A qué distancia está la estación de tren? La estación de tren está a unos 10 minutos a pie desde aquí. Eso no está muy lejos. Debería tener tiempo suficiente para llegar allí. Sí, tendrás tiempo de sobra si te vas pronto. Genial. Agradezco tu ayuda, Anna. Me facilita las cosas. Estoy encantado de ayudarte, John. Avísame si necesitas algo más. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde. No hay problema, John. Cuídate y que tengas un buen día. Tú también, Anna. Adiós por ahora. Lección 25. ¿Qué te parece ir a una isla? Hola Anna. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones. ¿Qué opinas de ir a una isla? Hola, John. Me parece una gran idea. Hay muchísimas islas entre las que elegir. Absolutamente. Podríamos ir a Barbados, por ejemplo. Es conocida por sus hermosas playas. Barbados suena increíble. He oído hablar muy bien de él. Ofrece una mezcla perfecta de relajación y aventura. Me entusiasma explorar las impresionantes playas y practicar deportes acuáticos. También podemos sumergirnos en la vibrante cultura y cocina locales. Eso es cierto. Será una experiencia fantástica para descubrir las tradiciones de la isla. Además, el clima cálido y la atmósfera tropical serán refrescantes. Estoy deseando sentir el sol en mi piel y disfrutar del ambiente isleño. Comencemos a planificar e investigar los mejores lugares para visitar en Barbados. Parece un plan, John. Va a ser una escapada increíble a una isla. Estoy deseando que comience nuestra aventura en Barbados, Anna. Lección 26. Hoy he tenido un vuelo retrasado. Hola Anna. Hoy he tenido un retraso en el vuelo, pero al menos me han mantenido informado. Hola, John. Me alegra oír eso. Es importante tener actualizaciones en este tipo de situaciones. Sí, me ayudó a gestionar mis expectativas y a reducir la frustración. ¿Ofrecieron alguna compensación por el retraso? Aún no, pero lo preguntaré en el servicio de atención al cliente. Vale la pena preguntar.
A veces, las compañías aéreas compensan los retrasos importantes. Espero que puedan ofrecer algún tipo de compensación por las molestias. Definitivamente, Ion. Es importante que defienda sus derechos como pasajero. Me aseguraré de expresar mis inquietudes y solicitar una compensación, si corresponde. Buena suerte, Ion. Espero que puedan resolver la situación a su entera satisfacción. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Te mantendré informado. No hay problema, Ion. Avísame si hay algo más que pueda hacer para ayudar. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo. Hablaré contigo pronto. Lección 27. Voy al supermercado más tarde. Hola, Anna. Me voy al supermercado más tarde. ¿Tienes algún consejo para encontrar las mejores ofertas? Hola, Ion. Sí, siempre trato de encontrar las mejores ofertas cuando voy de compras. Eso es genial. ¿Cómo suele encontrar esas ofertas? Reviso el folleto semanal del supermercado para ver descuentos y promociones. Buena idea. Me aseguraré de comprar un folleto cuando llegue. También es útil comparar precios entre diferentes marcas y productos. Por lo tanto, debo tomarme mi tiempo y comparar precios antes de tomar una decisión. Sí, de esa manera puede elegir la mejor relación calidad-precio. ¿Hay secciones o pasillos específicos en los que deba buscar ofertas? Esté atento a las secciones en liquidación o los estantes con artículos con descuentos. Definitivamente lo haré. Ahorrar dinero siempre es bueno. Absolutamente. También es una buena idea abastecerse de artículos esenciales cuando estén en oferta. Eso tiene sentido. Comprar al por mayor puede generar ahorros a largo plazo. No olvides comprobar también los cupones o los programas de fidelización. Correcto. Veré si hay algún cupón que pueda usar para ahorrar más. Buena suerte, Ion. Espero que encuentres buenas ofertas en el supermercado. Gracias, Anna. Agradezco tu consejo. Te haré saber cómo va todo. De nada, Ion. Que tengas un viaje de compras exitoso. Lección 28. Estoy muy contenta de haberme mudado aquí. Hola, Anna. Quería que supieras que estoy muy contenta de haberme mudado aquí. Hola, Ion. Es maravilloso oír eso. Nos alegra tenerte como nuestro nuevo vecino. Gracias, Anna. Todos han sido muy acogedores y amables. Es una comunidad muy unida y nos alegra que formes parte de ella. Ya he conocido a algunos vecinos y han sido muy amables. Es estupendo oír eso. Establecer conexiones con los vecinos puede hacer que un lugar se sienta como en casa. Absolutamente. Es bueno saber que aquí hay un sentido de comunidad. Si alguna vez necesita algo o tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Te lo agradezco, Anna. Es reconfortante tener vecinos que te apoyen. Estamos aquí para ayudar. Hagamos de este barrio un lugar aún mejor para vivir. Parece un gran plan, Anna. Juntos, podemos crear una comunidad maravillosa. Bienvenido una vez más, Ion. Nos alegra que estés aquí. Gracias, Anna. Estoy agradecido de ser parte de esta comunidad. Lección 29. Estaba pensando que podríamos ir de excursión este fin de semana. Hola, Anna.
Estaba pensando que podríamos ir de excursión este fin de semana. ¿Qué opinas? Hola John. Me parece una gran idea. Estoy preparado para una aventura al aire libre. Impresionante. Será una buena forma de disfrutar de la naturaleza y hacer algo de ejercicio. Estoy de acuerdo. El senderismo siempre es refrescante y rejuvenecedor. Podemos elegir un sendero panorámico y empacar algunos bocadillos para el viaje. Eso suena perfecto. También podemos llevar una cámara para capturar las hermosas vistas. Gran idea. Será bueno tener algunos recuerdos de nuestro viaje de senderismo. Definitivamente. Planifiquemos nuestra ruta y asegurémonos de tener el equipo de senderismo adecuado. La seguridad es lo primero. Llevaremos suficiente agua y llevaremos calzado cómodo. Absolutamente. También deberíamos comprobar el pronóstico del tiempo antes de ir. Buen punto. Queremos asegurarnos de que sea una experiencia de senderismo agradable y segura. Estoy entusiasmado, John. Será una divertida aventura al aire libre. Yo también, Anna. Aprovechemos al máximo nuestro viaje de senderismo y disfrutemos de cada momento. Estoy de acuerdo, John. Va a ser un día memorable. Lección 30. ¿Ha viajado alguna vez en tren? Hola Anna. ¿Has viajado alguna vez en tren? Estoy pensando en hacer un viaje. Hola John. Sí, lo he hecho. Viajar en tren puede ser una gran experiencia. ¿A dónde planeas ir? Estoy pensando en un viaje a la ciudad costera. Es conocida por sus hermosas playas. Eso suena precioso. Los viajes en tren pueden ser pintorescos y relajantes. ¿Cuándo piensas ir? Estoy pensando en ir el mes que viene, en temporada baja. Es una buena idea. Puede que esté menos concurrido y que encuentres mejores ofertas. Eso espero. ¿Tienes algún consejo para viajar en tren? Es mi primera vez. Claro. Asegúrate de llegar temprano a la estación para evitar las prisas de última hora. Un buen consejo. ¿Hay algún tipo específico de entradas o asientos que deba considerar? Depende de tus preferencias. Puede elegir entre un asiento normal o una opción más cómoda, como una cama doble o una clase ejecutiva. Lo investigaré. Estoy entusiasmado con el viaje y con explorar la ciudad. Los viajes en tren pueden ser una excelente manera de ver el campo y experimentar la cultura local. Eso es exactamente lo que espero. Agradezco tu aportación, Anna. De nada, John. Estoy seguro de que tendrá un viaje maravilloso. Disfruta tu viaje en tren. Gracias, Anna. Estoy deseando embarcarme en esta aventura. Lección 31. Quiero comprar frutas, verduras y algunos productos lácteos. Hola Anna. Quiero comprar frutas, verduras y algunos productos lácteos. Hola John. Eso es genial. Es importante tener una dieta balanceada con productos frescos y lácteos. Absolutamente. Las frutas y verduras proporcionan vitaminas y minerales esenciales. Y los productos lácteos son una buena fuente de calcio y proteínas. Además, añaden variedad y sabor a nuestras comidas. ¿Tienes alguna fruta o verdura favorita? Disfruto de las manzanas, los plátanos y las naranjas como mis frutas favoritas. En cuanto a las verduras, me gustan el brócoli, las zanahorias y las espinacas. Todas esas son opciones saludables. Soy fan de las bayas, especialmente de las fresas, y me gustan los tomates y los pimientos. Eso es estupendo.
Es bueno tener una variedad de frutas y verduras para elegir. Definitivamente. También es importante comprar productos frescos y de temporada siempre que sea posible. Estoy de acuerdo. Garantiza un mejor sabor y valor nutricional. Es bueno que priorices la compra de estos alimentos. Contribuye a un estilo de vida saludable. Gracias, Anna. Creo en la importancia de nutrir nuestros cuerpos con alimentos nutritivos. De nada, John. Es un placer hablar con usted sobre estas opciones saludables. Del mismo modo, Anna. Sigamos eligiendo alimentos de manera consciente para nuestro bienestar. Lección 32. ¿Qué tal hacer un viaje por carretera? Hola, Anna. Tengo una idea. ¿Qué tal hacer un viaje por carretera? Hola, John. Me parece una gran idea. Estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuánto tiempo planeas estar en la carretera? Estaba pensando en un viaje de una semana. Nos daría tiempo suficiente para explorar diferentes lugares. Una semana suena bien. Podemos recorrer mucho terreno y aprovechar al máximo nuestro viaje. Exactamente. Podemos planificar un itinerario e incluir algunos destinos imperdibles a lo largo del camino. Eso suena emocionante. ¿Tienes algún lugar específico en mente que te gustaría visitar? He oído cosas buenas sobre la ciudad costera y el Parque Nacional. Creo que valdría la pena visitarlos. Esas suenan como opciones fantásticas. Estoy deseando ver las vistas panorámicas y las actividades al aire libre. Va a ser una experiencia memorable, Anna. Me alegro de que estés de acuerdo. Yo también, John. Siempre es divertido embarcarse en una aventura y crear recuerdos duraderos. Absolutamente. Empecemos a planificar y prepararnos para un increíble viaje por carretera. Lección 33. He estado pensando en mi rutina de ejercicios. Hola, Anna. He estado pensando en mi rutina de ejercicios y creo que debería incorporar más entrenamiento de fuerza. Hola, John. Es una gran idea. El entrenamiento de fuerza puede ayudar a desarrollar músculo y mejorar el estado físico general. Sí, he oído que también puede aumentar el metabolismo y promover una mejor salud ósea. Absolutamente. Es importante tener una rutina de ejercicios completa que incluya tanto entrenamiento cardiovascular como de fuerza. Estoy de acuerdo. Me he centrado más en los ejercicios cardiovasculares, por lo que añadir entrenamiento de fuerza me ayudará a equilibrar mis entrenamientos. Puede comenzar con ejercicios de peso corporal como flexiones, sentadillas y planchas. No requieren ningún equipo. Es una buena sugerencia. Puedo hacer esos ejercicios en casa sin necesidad de ir a un gimnasio. También puedes considerar usar bandas de resistencia o mancuernas a medida que avances si quieras agregar más desafíos. Lo tendré en cuenta. ¿Tienes algún entrenamiento de fuerza o recurso específico que recomiendes? Hay muchos vídeos y aplicaciones de ejercicios en línea que proporcionan rutinas de entrenamiento de fuerza guiadas. Puedo compartir algunas recomendaciones contigo. Sería estupendo. Agradezco tu ayuda, Anna. Estoy deseando incorporar más entrenamiento de fuerza a mi rutina. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudarlo. Estoy seguro de que verás grandes beneficios al añadir entrenamiento de fuerza a tus entrenamientos. Gracias, Anna. Tu apoyo y tus consejos significan mucho. Sigamos esforzándonos por alcanzar nuestras metas de acondicionamiento físico. Lección 34. Quería compartir mi experiencia con la comida en Bangkok. Hola, Anna. Quería compartir mi experiencia con la comida en Bangkok, pero acabé con una intoxicación alimentaria.
Hola, John. Oh no, lamento oír eso. La intoxicación alimentaria puede ser muy desagradable. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, por suerte. Me llevó un par de días, pero empiezo a sentirme normal. Me alegra oír eso. La intoxicación alimentaria puede ser muy grave, por lo que es importante que te cuides y descanses. Definitivamente. Fue una lección que aprendí para mí. Debería haber sido más cauteloso con lo que comía. Siempre es importante tener en cuenta la seguridad alimentaria, especialmente cuando se viaja a nuevos lugares. Absolutamente. Creo que es una buena idea investigar las recomendaciones gastronómicas locales y elegir establecimientos de buena reputación. Es un enfoque inteligente. También es una buena idea evitar la comida callejera o los alimentos crudos o crudos si no estás seguro de su higiene. Sí, lo aprendí por las malas. Tendré más cuidado en el futuro y daré prioridad a la seguridad alimentaria. Siempre es mejor prevenir que curar. Me alegro de que te estés recuperando, John. Tómatelo con calma y asegúrate de mantenerte hidratado. Gracias, Anna. Agradezco tu preocupación. Definitivamente me cuidaré mejor en el futuro. De nada, John. Estoy aquí para apoyarte. Centrémonos en disfrutar nuestras futuras aventuras gastronómicas con cautela. Por supuesto, Anna. No dejaré que este contratiempo me detenga. Seré más consciente y seguiré explorando nuevas cocinas de manera responsable. Ese es el espíritu, John. Le deseamos muchas experiencias culinarias deliciosas y seguras. Lección 35. Tengo una sugerencia para nuestra sesión de entrenamiento de hoy. Hola, Anna. Tengo una sugerencia para nuestra sesión de entrenamiento de hoy. No necesitas traer nada, solo tu ropa deportiva y una botella de agua. Hola, John. Suena práctico. Me gusta la idea de hacerlo simple. Me aseguraré de vestirme adecuadamente y traer mi botella de agua. Genial. Podemos centrarnos en los ejercicios con el peso corporal y utilizar el equipo del parque para hacer ejercicio de todo el cuerpo. Parece un Absolutamente. plan. Es Podemos bueno hacer tener un ejercicios como entrenamiento que no flexiones, requiera ningún equipo sentadillas, adicional. estocadas y planchas para trabajar diferentes grupos musculares. Estoy preparado para el desafío. Será una buena oportunidad para trabajar la fuerza y la resistencia. Definitivamente. Y no olvides mantenerte hidratado durante el entrenamiento. Por eso es importante llevar una botella de agua. Me aseguraré de tenerlo conmigo. La hidratación es clave, especialmente cuando se hace ejercicio al aire libre. Perfecto. Reunámonos en el parque en 1 hora y empecemos nuestra sesión de entrenamiento. Parece un plan, John. Lo espero con ansias. Nos vemos en el parque. Nos vemos allí, Anna. Hagamos que sea una sesión de entrenamiento productiva y energizante. Lección 36. Creo que sería una buena idea traer algunos aperitivos para nuestro viaje. Hola, Anna. Creo que sería una buena idea traer algunos aperitivos para nuestro viaje. Pueden ser útiles Hola, durante John. viajes largos o cuando Es una exploramos gran nuevos sugerencia. lugares. Los refrigerios pueden mantenernos con energía y prevenir la sensación de hambre mientras estamos fuera de casa. Exactamente. Podemos empacar algunas barras de granoule, frutas y frutos secos para una opción saludable y conveniente. Tomaré nota para traerlos. Siempre es bueno tener algunos aperitivos disponibles. Eso es perfecto. Ahora, empecemos a planificar nuestro viaje. Podemos investigar diferentes destinos y actividades. Absolutamente. Me entusiasma sumergirme en el proceso de planificación.
Hay muchísimas posibilidades por explorar. Estoy de acuerdo. Será divertido descubrir nuevos lugares y crear recuerdos increíbles juntos. Te ayudaré a investigar más sobre nuestros posibles destinos, alojamientos y atracciones. Sería fantástico, Anna. Sus comentarios y asistencia son muy apreciados. Es un placer, John. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Lección 37. Me han ofrecido interesantes oportunidades de trabajo. Hola, Anna. Me han ofrecido interesantes oportunidades de trabajo, pero no quiero decepcionar a mi familia. Hola, John. Es una gran noticia. Es importante tener en cuenta las expectativas y preocupaciones de su familia. Sí, su apoyo y su felicidad significan mucho para mí. Quiero tomar una decisión que nos dé alegría a todos. Es importante tener una comunicación abierta y honesta con su familia. Comparta sus ideas y escuche sus puntos de vista. Tienes razón. Debería tener una conversación con ellos para entender sus expectativas y analizar las oportunidades. Es un buen enfoque. Es crucial contar con sus opiniones y tener en cuenta sus consejos a la hora de tomar una decisión. Quiero encontrar un equilibrio entre perseguir mis propias metas y cumplir los deseos de mi familia. Encontrar ese equilibrio puede ser difícil, pero es posible. Recuerda que tu felicidad y satisfacción también son importantes. Gracias, Anna. Tu apoyo y orientación significan mucho. Tendré esa conversación con mi familia y tomaré una decisión bien informada. De nada, John. Estoy aquí para ayudar. Confía en ti mismo y sigue a tu corazón. Tomarás la decisión correcta. Agradezco tu apoyo, Anna. Veamos cómo se desarrolla todo y os mantendré informados. Suena bien, John. Te deseo lo mejor para aprovechar estas oportunidades y encontrar satisfacción. Lección 38. He encontrado un hotel estupendo para nuestro viaje. Hola, Anna. He encontrado un gran hotel para nuestro viaje. Cuenta con excelentes críticas y ofrece una estancia agradable. Hola, John. Eso es maravilloso. Es importante elegir un alojamiento que satisfaga nuestras necesidades y garantice una experiencia cómoda. Absolutamente. Creo que deberíamos reservarlo ahora para garantizar nuestra reserva y evitar problemas de disponibilidad de última hora. Parece un buen plan. Reservar con antelación nos da tranquilidad y nos permite centrarnos en otros aspectos de nuestro viaje. Además, nos da más tiempo para planificar y hacer los ajustes necesarios si es necesario. Estoy de acuerdo. Siempre es mejor ser proactivos y tener todo listo antes de nuestra partida. ¿Debo continuar y hacer la reserva entonces? Sí, por favor. Reservémoslo ahora y tachemos el alojamiento de nuestra lista de cosas por hacer. Perfecto. Me ocuparé de ello y te lo haré saber una vez que esté hecho. Gracias, John. Agradezco su ayuda para garantizar una estancia agradable para los dos. De nada, Anna. Es un placer. Quiero que nuestro viaje sea memorable y agradable. Lo espero con ansias. Sigamos con los preparativos y hagamos que este viaje sea fantástico. Por supuesto, Anna. Juntos, crearemos recuerdos increíbles. Lección 39. Me encantan las verduras a la parrilla. Hola, Anna. Revisé el menú y tienen un plato de verduras a la parrilla. Hola, John. Suena delicioso.
Me encantan las verduras a la parrilla. Genial. Creo que sería una opción sana y sabrosa. Definitivamente. Las verduras a la parrilla son una opción nutritiva. Por cierto, ¿podría acompañarme también de una ensalada con la comida? Por supuesto. Añadir una ensalada es una buena idea para darle un toque extra de frescura. Gracias, Anna. Agradezco tu comprensión. No hay problema, John. Estaré encantado de adaptarme a tus preferencias. Hagamos nuestro pedido y disfrutemos de nuestra comida. Estoy de acuerdo, John. Buen provecho. Lección 40. ¿Qué tal si nos vemos más tarde hoy? Hola, Anna. ¿Qué tal si nos vemos más tarde hoy? ¿Alrededor de las 6 p.m.? Hola, John. A mí me funciona. A las 6 de la tarde suena bien. Tengo algo de tiempo libre por la noche. Perfecto. Entonces, reunámonos en nuestro lugar habitual, la cafetería del centro. Parece un plan. Me gusta el ambiente acogedor que hay allí. Es un gran lugar para charlar. Definitivamente. Además, tienen una amplia variedad de bebidas para elegir. Eso es cierto. Me apetece un café con leche caliente o quizá un refrescante té helado. Ambas opciones suenan muy bien. Probablemente yo también me vaya a tomar un cappuccino. Suena delicioso. Me aseguraré de llegar a tiempo para que podamos hacer nuestros pedidos juntos. Gracias, Anna. Agradezco tu puntualidad. Siempre es bueno empezar las cosas sin problemas. De nada, John. Creo en respetar el tiempo de los demás. Hace que la experiencia sea mejor. De acuerdo. Entonces, ¿nos vemos en la cafetería a las 6 de la tarde? Absolutamente. Estaré allí, listo para una buena conversación y una sabrosa bebida. Genial. Tengo ganas de ponerme al día contigo. Nos vemos pronto, Anna.